El cólera es una enfermedad infectocontagiosa de evolución aguda, caracterizada por una intensa diarrea que sin tratamiento puede provocar la muerte en un 50% de los casos en cuestión de horas o días. Esta enfermedad no es exclusiva de regiones pobres, sino que también afecta a zonas donde el colapso de la infraestructura de saneamiento y distribución de agua crea las condiciones perfectas para su propagación. El agente causal es una bacteria llamada Vibrio cholerae, un microorganismo con forma de bastón curvo que se mueve gracias a un flagelo y que habita naturalmente en ambientes de agua insalubre y costas de todo el mundo. A diferencia de otros patógenos, el Vibrio cholerae no necesita infectar a los humanos para cumplir su ciclo de vida. Esta bacteria coloniza el plancton y organismos marinos como ostras y almejas, lo que explica por qué el consumo de mariscos contaminados puede ser una vía de transmisión. Sin embargo, no todas las cepas de esta bacteria son peligrosas. Solo aquellas que poseen genes específicos, adquiridos de virus bacteriófagos, pueden producir la toxina colérica, responsable de los síntomas devastadores del cólera. Para que una persona se infecte, debe ingerir una cantidad masiva de bacterias, cientos de millones, que logren sobrevivir a la acidez del estómago. Esto explica por qué personas con acloridria, baja acidez estomacal, o que toman medicamentos que reducen la acidez gástrica son más susceptibles. Una vez que la bacteria supera esta barrera, llega al intestino delgado, donde se adhiere a las células intestinales y comienza a liberar su toxina. La toxina colérica es el verdadero enemigo. Compuesta por dos subunidades, la subunidad B se encarga de ingresar a las células, mientras que la subunidad A activa una enzima llamada adenilato ciclasa. Esto desencadena una cascada de eventos que culminan en la secreción masiva de agua y electrolitos hacia el intestino, provocando la diarrea acuosa y voluminosa característica del cólera. En casos graves, esta pérdida de líquidos puede llevar a la deshidratación extrema, el colapso circulatorio y, finalmente, la muerte. Es una enfermedad que ataca de manera brutal y rápida. Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 48 horas después de la infección, comenzando con una diarrea acuosa y explosiva, conocida como diarrea en agua de arroz por su apariencia grisácea y su olor ligeramente dulce. Este es el primer signo de que algo está terriblemente mal en el cuerpo. La diarrea no es común, es una pérdida masiva de líquidos, que puede alcanzar hasta 20 litros al día en casos graves, acompañada de vómitos intensos y dolor abdominal. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades gastrointestinales, el cólera no suele presentar fiebre, lo que lo hace aún más engañoso. El mecanismo detrás de estos síntomas es tan fascinante como aterrador. La toxina colérica, producida por la bacteria Vibrio cholerae, actúa como un sabotaje interno. Una vez que ingresa a las células del intestino delgado, activa la enzima llamada adenilato ciclasa, que a su vez provoca una acumulación anormal de una molécula llamada AMP cíclico. Esto desencadena una cascada de eventos que fuerzan a las células intestinales a expulsar grandes cantidades de cloruro y bicarbonato. Para mantener el equilibrio, el cuerpo también elimina sodio, potasio, lo más crítico, agua. El resultado es una diarrea que no solo deshidrata, sino que también desequilibra por completo el sistema interno. La deshidratación es el verdadero asesino en el cólera. A medida que el cuerpo pierde líquidos, el sistema circulatorio comienza a colapsar. El pulso se vuelve rápido y débil, los ojos se hunden en sus cuencas, la piel pierde su elasticidad y puede arrugarse, y los riñones dejan de producir orina. En los casos más graves, la piel adquiere un tono azulado, conocido como cianosis, lo que le valió al cólera el nombre de la peste azul. Además, la pérdida de bicarbonato y la acumulación de ácido láctico debido a la falta de oxígeno llevan a una acidosis metabólica, que provoca letargo, estupor y empeora el dolor abdominal. Sin tratamiento, el cólera puede matar en cuestión de horas. La muerte suele ser el resultado de un shock hipovolémico, un estado en el que la pérdida extrema de líquidos hace que el flujo sanguíneo sea insuficiente para mantener la vida. Sin embargo, lo más impactante es que esta enfermedad, tan devastadora, puede ser combatida con algo tan simple como la rehidratación. Una solución de sales y azúcar, administrada a tiempo, puede salvar vidas. Pero en poblaciones sin acceso a agua potable o atención médica, el cólera sigue siendo una amenaza mortal, recordándonos que, a veces, las enfermedades más peligrosas no son las más complejas, sino aquellas que explotan nuestras vulnerabilidades más básicas. Además, es un fenómeno histórico que ha dejado una huella imborrable en la humanidad. Su historia comienza en el delta del río Ganges, en la India, donde las condiciones de vida y el consumo crónico de agua contaminada crearon el caldo de cultivo perfecto para que la bacteria Vibrio cholerae evolucionara y se adaptara a infectar a los humanos.
Desde allí, el cólera se extendió por el mundo en 7 pandemias devastadoras, la primera de las cuales comenzó en 1817. Estas pandemias no solo cobraron millones de vidas, sino que también transformaron la ciencia, la medicina y las políticas de salud pública. La segunda pandemia, que llegó a Europa en la década de 1830, fue particularmente mortífera. En Rusia, el cólera mató a más de 2 millones de personas, incluyendo al famoso compositor Piotr Ilich Chaikovsky. Las medidas de cuarentena y restricciones de movilidad implementadas por el gobierno ruso provocaron revueltas masivas, conocidas como los motines del cólera, donde médicos y funcionarios fueron linchados bajo la creencia de que la enfermedad era un complot para controlar a la población. Este caos no fue exclusivo de Rusia. En el Imperio Austrohúngaro y en varios estados alemanes también estallaron protestas similares, demostrando cómo el miedo y la desinformación pueden agravar una crisis. En Gran Bretaña, el cólera llegó en 1831 y su propagación se atribuyó inicialmente a la teoría miasmática, que culpaba a los malos olores de las aguas hervidas y las calles insalubres. Aunque esta teoría era incorrecta, llevó a la construcción de sistemas de cloacas en Londres, mejorando las condiciones sanitarias de la ciudad. Sin embargo, fue el médico John Snow quien, en 1854, descubrió la verdadera causa del cólera al vincular un brote en el barrio de Soho con una bomba de agua contaminada. Sus hallazgos, aunque ignorados en su momento, sentaron las bases de la epidemiología moderna y la teoría microbiana de la enfermedad. El cólera también dejó su marca en el mundo hispanohablante. En 1833, la enfermedad llegó a España y América, donde se la conoció como cólera morbus o cólera asiático. En México, la primera oleada mató a 14.000 personas, mientras que en Venezuela, un brote inspiró la veneración a la Divina Pastora, una de las procesiones religiosas más grandes del mundo. En Perú, la séptima pandemia, que comenzó en 1991, dejó más de 300.000 casos y 3.000 muertos, recordándonos que el cólera sigue siendo una amenaza en el mundo moderno. A pesar de su ferocidad, es una enfermedad que puede ser tratada y prevenida con medidas relativamente simples. La clave para salvar vidas está en la rehidratación. En los casos leves, una solución de sales de rehidratación oral, que combina agua, azúcar y electrolitos, puede ser suficiente para reponer los fluidos perdidos. En situaciones más graves, donde la deshidratación es extrema, la hidratación intravenosa se convierte en una necesidad urgente. Este tratamiento, aunque básico, reduce la mortalidad del cólera de más del 50% a menos del 1%, demostrando que, a veces, las soluciones más efectivas son también las más sencillas. Sin embargo, el tratamiento es solo una parte de la ecuación. La prevención es fundamental para evitar que el cólera se propague. El acceso a agua potable y sistemas de saneamiento adecuados son las piedras angulares de la lucha contra esta enfermedad. En regiones donde el agua limpia es escasa, hervir el agua o usar métodos de purificación, como el cloro, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, la educación sanitaria es crucial. Enseñar a las comunidades sobre la importancia del lavado de manos y el manejo seguro de alimentos puede romper el ciclo de transmisión. La vacunación también juega un papel importante. Las vacunas contra el cólera, administradas por vía oral, han demostrado ser eficaces para reducir el riesgo de infección, especialmente en áreas endémicas o durante brotes. Aunque no ofrecen una protección del 100%, son una herramienta valiosa para controlar la propagación de la enfermedad, especialmente en combinación con otras medidas de prevención. Pero la verdadera batalla contra el cólera va más allá de la medicina. Es una lucha contra la desigualdad y la pobreza. Las comunidades más vulnerables, aquellas que carecen de infraestructura básica y acceso a servicios de salud, son las que más sufren las consecuencias de esta enfermedad. Erradicar el cólera no solo requiere soluciones técnicas, sino también un compromiso global para abordar las causas subyacentes, la falta de acceso a agua potable, la pobreza y la exclusión social. El cólera es un recordatorio de que, en un mundo interconectado, la salud de uno es la salud de todos. Y aunque a menudo se percibe como una enfermedad del pasado, sigue siendo una amenaza real en el mundo moderno. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año ocurren entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera, con un saldo de hasta 143.000 muertes. Estas cifras, sin embargo, podrían ser solo la punta del iceberg, ya que muchos casos no se reportan debido a la falta de sistemas de vigilancia en las regiones más afectadas. El cólera no ha desaparecido, simplemente se ha refugiado en las sombras de la pobreza, los conflictos y los desastres naturales. Uno de los brotes más devastadores de las últimas décadas ocurrió en Haití en 2010, tras un terremoto que dejó al país en ruinas.
La introducción accidental de la bacteria por parte de cascos azules de la ONU desencadenó una epidemia que infectó a más de 800.000 personas y mató a más de 10.000. Este brote no solo fue una tragedia humanitaria, sino también un recordatorio de cómo la fragilidad de los sistemas de salud y la falta de infraestructura pueden convertir una crisis en una catástrofe. En Yemen, el cólera ha sido una sombra constante desde 2016, alimentado por un conflicto armado que ha destruido hospitales, sistemas de agua y redes de saneamiento. Con más de 2.5 millones de casos reportados, este brote se ha convertido en uno de los peores de la historia moderna, demostrando cómo la guerra y la enfermedad están intrínsecamente ligadas. Pero el cólera no solo afecta a países en conflicto. En regiones endémicas, como partes de África y el sur de Asia, la enfermedad sigue siendo una carga diaria para las comunidades más pobres. La falta de acceso a agua potable, la defecación al aire libre y la falta de educación sanitaria perpetúan un ciclo de infección y sufrimiento que parece no tener fin. A pesar de estos desafíos, hay esperanza. La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones han lanzado iniciativas globales para reducir las muertes por cólera en un 90% para 2030. Estas estrategias incluyen la distribución masiva de vacunas, la mejora de los sistemas de agua y saneamiento y la educación comunitaria. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos depende no solo de la voluntad política, sino también de un compromiso global para abordar las desigualdades que permiten que el cólera persista. El cólera es más que una enfermedad, es un reflejo de las injusticias del mundo, y su erradicación será un paso hacia un futuro más justo y equitativo.